Antes de más, sean bienvenidos a esta convención. De esta vez el título es El poder para vencer el futuro. No solo sean bienvenidos los que están aquí presentes, sino los muchos que están a través de la televisión y los canales, a través de satélite y en tantas partes del mundo. Para todos ellos un fuerte aplauso. Hoy es el primer día de algo que va a cambiar el rumbo de nuestro ministerio y cambiará la vida de cada persona que está aquí o que está en contacto con nosotros. ¿Cuál es el significado de este momento? ¿Sabe una cosa? De aquí a un mes o dos, cuando Dios me dijo que en esta convención nuestro ministerio iba a cambiar. Yo nunca pensé que aquello de lo que voy a hablar ahora sabe, el número 40 que está en la Biblia, que yo explicaré mañana con más detalles. Este número 40 del que hablo representa muchas cosas en la Biblia. Y el número 40 siempre, el año pasado hicimos 40 años y ahora estamos en un nuevo comienzo con Jesucristo. Aleluya. El año pasado nosotros celebramos tantas cosas. Estábamos ganando 1 millón de personas para Jesús cada año. 1 millón de personas es mucha gente, mi hermano. Tenemos literalmente millones de personas que son de nuestra iglesia, miles de iglesias y grupos familiares, estaciones de radio y televisión, cine y tantas cosas, y vencimos al diablo cuando Él viene con sus ataques. Nosotros vencimos todo eso porque tenemos un Dios, y ese Dios está vivo, vive aquí y dentro de ti y de mí, y su nombre es Jesús. Pero algo pasa siempre después de 40 días, 40 noches, 40 años. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no comenzó su ministerio sin recibir el poder de lo alto, la unción. Y es por eso que Él fue 40 días y 40 noches al desierto. Y cuando Él vino, recibió, después de los 40 días, Él recibió esa unción que sabemos. Aún con Jesús, Él murió, fue al infierno por nosotros, resucitó. Y estuvo 40 días y 40 noches aquí en la tierra. Y solo después de los 40 días es que Él fue recibido allá en el cielo, después de haber dicho, ahora van a recibir el poder de lo alto y van a comenzar la obra de Dios. Fue entonces que la iglesia comenzó. Un nuevo capítulo en la iglesia. Fue entonces que el Espíritu Santo descendió a la tierra y capacitó primeramente a los apóstoles y a los hermanos. Comenzó por el pueblo judío, luego se expandió por los gentiles, y fue por demás hasta los días de hoy. Todo después de esto de el número 40. Entonces, yo quiero decirle que algo tremendo va a acontecer a partir de ahora, de esta convención en adelante, y usted será parte después de este 40. Dios nos escogió para este tiempo, para esta nueva fase.
Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Tenemos aquí hermanos de diáconos, presbíteros, pastores y obispos, directores de departamento, colaboradores de todos los departamentos, en la iglesia infantil, intercesión, alabanza, grupo familiar, etc. En televisión, administración, pilotos, obras, tanta gente que tenemos aquí. Y Dios nos eligió a todos, no solo a los que hablan portugués, sino a los que hablan español, a los que hablan inglés, ruso, eslovaco, holandés, alemán y en lenguas también. Aleluya. ¿Qué es lo que usted y yo vinimos a hacer aquí? Vinimos a recibir el recado de Dios. Vinimos a buscar la dirección para nuestra vida personal, para el ministerio también. Y venimos a buscar la unción que nos capacitará para hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando la convención termine, usted sabrá lo que tiene que hacer. Usted se va a preparar con mucho celo, va a estudiar. Yo voy a enseñar algunas cosas. Y todos nosotros vamos a ganar almas para Jesús. Pero mucho más que eso, vamos a pastorear esas miles de personas. Yo estuve haciendo cuentas. Si ganamos 1 millón de personas por año y si conseguimos abrir iglesias para guardar 100 personas, precisaríamos de 10.000 iglesias por año. Diga conmigo, 10.000 iglesias por cada año. Significaría que tendríamos que tener por lo menos 3 o 4 o 5 veces más grupo familiar. Significa que tendríamos que tener pastores y copastores por lo menos 5 veces más. Por lo menos 50.000 pastores. Fue eso lo que Dios me mostró. Y es de eso que voy a hablar durante esta semana. Porque Dios nos transformará en personas que porque amamos a Dios, nosotros iremos a pastorear a todas esas millones de personas que Dios nos está dando en el nombre de Jesús. Y nada es por casualidad, mis hermanos. Y es por eso que Dios me llevó a planear y hacer cursos. Escuela bíblica, una escuela bíblica nueva y renovada. Escuela ministerial nueva. Cursos avanzados de grupos familiares, de intercesión, de evangelización y también curso de gestión y lideranza. Y todos nosotros seremos siervos buenos y fieles. Vamos a estudiar las armas de defensa y las armas de ataque. Vamos a aprender cuáles son las tácticas que el diablo usa. Jesús nos explicó, pero vamos a estudiar a fondo para que protejamos a estas almas preciosas. Porque Jesús decía, ámame, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo, te amo, Señor. Pasado un tiempo, le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, Señor, sí te amo. Pasado tu tiempo, le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y Pedro se puso triste, Señor, yo ya te dije que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y este es el gran recado que vamos a explicar y cómo hacer esto. Entonces, imagine esto. Muchos pastores, millones de pastores en tantos países donde estamos. Imagine salvaciones, que esas salvaciones se transformen en discípulos y en siervos de Dios. Esto va a ser un problema serio. ¿Sabe para quién? Para el diablo, porque él nunca vio algo acontecer, algo así. Y es por eso que yo quiero desde ya invitarlo a usted que ponga su mano en el pecho, cerrar los ojos y hacer esta oración conmigo. Diga así conmigo, Señor, heme aquí. En primer lugar, te agradezco por mi salvación. Te alabo, Señor,
por tu misericordia, por tu perdón, por la paciencia. Te alabo, Señor, por el privilegio de ser escogido y llamado para este tiempo especial. Entonces, abre los ojos, Dios, de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es mi llamada, para que yo sepa cuáles son los talentos que tú ya me diste, para que yo pueda desenvolverlos a tu servicio. Muéstrame, Señor, cuáles son las riquezas, que sé que son las almas, y cuál es el grande poder, el poder de lo alto, que ya está dentro de mí. Amén y amén. El título de esta convención es El poder para vencer el futuro. Vea que no es para cambiar el futuro, es para vencer el título de esta convención. Es un título que Dios me dio con un propósito. Y yo en esta noche voy a explicar en este primer día de esta convención, yo quiero explicar qué es lo que Dios tiene reservado para nosotros. El poder para vencer el futuro significa que hay un poder que realmente nos hace vencer. Y no es el poder de la fuerza humana, ni de la sociedad, ni de ideologías, ni de política, pero sí el poder de Dios. Es preciso que sepamos esto, porque el poder que vence no es de la política. Y hoy es preciso explicar esto, porque muchas veces el propio creyente aún no conoce bien a Dios. En los últimos años hemos visto y hemos conocido mejor a Dios, y yo tengo la certeza que saldremos de aquí conociendo mucho mejor a Dios. En cuanto más conozcamos a Dios, más éxito tendremos, porque seguramente vamos a querer agradar a Dios. Pero sabe una cosa, por veces tenemos ideas que vienen de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra lengua, por ejemplo, que no son necesariamente de acuerdo con la Biblia. Y por veces estos pensamientos son: si la economía de un país no va bien, tenemos que orar para que los políticos resuelvan. Y si a nosotros no nos gustan los políticos, ¿qué es lo que veo que está pasando muchas veces en muchas iglesias? Se le pide a Dios que coja a otros políticos, y incluso le dicen a Dios: Dios, elige a este. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque sin que nos demos cuenta, estamos de hecho a confiar o poner nuestra confianza en que Dios, para ayudar a una ciudad, una región o un país, precisamos de los gobernantes, o Dios precisa de usarse de los gobernantes. Recientemente en Brasil, por ejemplo, aconteció un gran problema, una polémica. El 30% del pueblo evangélico decidió orar y pedirle a Dios que Bolsonaro gane las elecciones. No ganó. Entonces yo le digo lo siguiente: quizás Dios no quería que sea Bolsonaro, pero aquellos hermanos que oraron, son millones, comenzaron a decir: los votos fueron un fraude, fueron los jueces y no sé cuánto.
Entonces yo le digo lo siguiente a usted. El diablo es mayor que Dios. Porque si Dios no consiguió poner aquel que Dios quería, es porque el diablo es mayor. O sea, lo que yo estoy diciendo es algo patético. Es algo que no tiene sentido. Y muchas veces acontece porque el creyente no conoce a Dios. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era eso lo que quería, que los judíos querían ver eso. Querían que Jesús fuese una especie de político que le quitase poder al imperio romano y que le diese el poder a ellos. Pero Jesús dijo que no tenía nada que ver con eso. Él no vino a hacer nada de eso. Y esto es algo tremendo, porque inconscientemente hasta los creyentes piensan que este país o aquel o esta región solo va a cambiar o va a quedar libertad de pobreza y de miseria, de corrupción y de tantas cosas si estas personas cambian, si estos políticos hacen esto. O sea, el propio creyente nos está poniendo fe en que en ellos, en los políticos, lo cual no está bien. Jesús fue claro. Ellos nunca serán exitosos. Vea lo siguiente. ¿Cuántos y cuántos países, aquellos que yo conozco, por ejemplo, en América del Sur, en África, tienen debajo de sus pies oro, petróleo, gas, terrenos, que da para todo tipo de cultivos, todos recursos, mar lleno de peces, y año tras año siempre están pobres? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué será que acontece esto? ¿Por qué será que hasta partidos políticos que vencieron y conquistaron, por qué será que estos países continúan pobres? ¿Por qué será? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Una cosa tremenda. Es que esas personas que están en la gobernancia, sea del país que sea, piensan, yo gané las elecciones, conquisté a este pueblo, entonces yo soy el dueño de esta tierra, yo soy el dueño del petróleo, soy dueño del mar que tiene peces, soy dueño de esta tierra que da muchas cosas. Pero no, no es así. Y este es un gran engaño. La prueba está en que en los frutos Dios no le da esto a nadie. Y después, en los últimos años, está pasando algo a nivel mundial, que es que los pueblos cada vez están en contra de los gobernantes. ¿Y por qué será esto? Porque cada vez el pueblo está más esclavo, los gobernantes cada vez más corruptos, descarados. Es una propaganda falsa la que ellos transmiten. El pueblo se está volviendo a Dios y cree en Dios. En la gran mayoría de los predicadores, esto es una lección con la cual quiero explicar lo siguiente. Todos debemos entender, nada es de nadie, sea de este partido, sea de una persona o sea de un empresario. Todo lo que está aquí es de Dios. Y nosotros somos apenas mayordomos de Dios, de aquello que no es nuestro.
Vea que hasta los partidos políticos dicen, somos de democracia, los dueños son el pueblo. Y es una gran mentira. Ni siquiera da voluntad de reír con esto. ¿Quién cree hoy en día en esto? Nadie, absolutamente nadie. ¿Sabe? De hecho, el dueño de todo esto es Dios. Y así siempre será. ¿Sabe cuál es la prueba? Cuando usted muera, ¿cuál es la verdad? En el otro día estaba almorzando con algunos obispos de Angola y estoy recordando, y me recordaron cuando yo estaba en Angola, que dije algo parecido. Por ejemplo, cuando tú veas un carro fúnebre, que allá adentro está un muerto, ¿no? Tú ya notaste que atrás no viene ningún camión que tenga sus pertenencias. ¿Por qué? Porque él no lleva nada. ¿Puedo escuchar un amén? Nada. Cuando morimos no llevamos nada. Porque nada es nuestro. Cuando un político cree que el pueblo es de ellos, están muy engañados. Y ellos intentan sobornar y hacer esto y aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no le da el corazón de las personas a nadie. Y es lo que el diablo también quiere. ¿Sabe? Este es un fenómeno que le pasa a los predicadores también. Hay predicadores que piensan que aquel pueblo, por ejemplo, es mío, pero no es así. Tú eres un mayordomo de aquello que es de Dios. Tú eres un pastor del pueblo que es de Dios para ayudar a ese pueblo a vencer y prosperar. Parece una afirmación muy simple, pero es altamente poderosa. Cualquier gobierno que quiera usufruir de las riquezas que están debajo de sus pies, deben entender que nada es de ellos, que son apenas empleados y mayordomos de Dios o no el mínimo del pueblo. Hoy hay una gran polémica, ¿por qué? Porque el occidente está en decadencia y China quitó, en pocos años consiguió avanzar. ¿Por qué? Mismo sin Dios, ellos consiguieron avanzar, sin democracia, sin iglesias. ¿Sabe por qué? Yo le voy a enseñar por qué. Porque Dios ama a los humanos, sean ellos del color que fuere y la lengua que fuere, sea la nación que sea. Todo, Dios ama a todos por igual. Y cuando alguien está en la gobernanza y quiera ayudar al pueblo, Dios le dará su bendición. Entonces, en esta convención, lo que Dios quiere, entre otras cosas, es que este mensaje quede guardado en nuestro corazón. Y es que hay un poder que transforma para mejor la vida individual nuestra y también una región, por ejemplo. Y es por eso que Dios quiere, ya estoy dando un adelanto, que Dios quiere que entendamos que cuando tenemos una iglesia o cuando estamos en una ciudad que es pobre, por ejemplo, donde hay hambre, no hay comercios, no hay agricultura, la iglesia debe tener la tarea, tiene la tarea de traer la unción de Dios. Y eso que va a transformar esa ciudad. No es la política ni la sociedad, es el poder de Dios que va a transformar todo eso. La iglesia tiene que creer en esto. Vea otra vez, por los frutos lo conoceremos. La iglesia tiene que parar de mirar a los políticos y pensar que ellos conseguirán. Hermanos,
¿Cuántos son los que consiguieron? Está todo igual. Hasta está peor. ¿Por qué? Porque solo hay un poder que es capaz de cambiar todo esto. No es con políticos, no es con armas, no es con esquemas y ni ideologías. Es solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la unción de Dios y nada más. Este es el plan que Dios tiene para nosotros. Es que nosotros ya desde el día de hoy comencemos a entender, a comprender con claridad que no vale la pena pensar que donde tú vives cambiará porque tú vas a orar por los políticos y nada de eso. No. Tú tienes que entender que es la presencia de Dios que vive en ti y en los hermanos que están ahí, que traerá prosperidad no solo para los hermanos de la iglesia. Dios no ama apenas a ellos. Otro error muy común es pensar que Dios solo ama a las personas de la iglesia. Nadie es dueño de Dios. Yo conocí a algunos hermanos que oraban así: oh Dios, bendíceme a mí y a todas mis pertenencias. ¿Ya vio esta oración? ¡Qué disparate! Dios ama a toda la raza humana. Y es por eso que quiere usarse de nosotros para ayudar a creyentes y descreyentes, buenos y malos, ladrones, todo tipo de personas. Él no ama al pecado, pero sí al pecador. Fue lo que Jesús dijo. Y tú sabes lo que convierte a la gran mayoría de las personas. Es el amor. Es la persona sentirse amada. La persona se siente valorada por Dios, por este Dios tan grande que tenemos. La persona reconoce que no merecía ni nada de todo lo que tiene. Y aún así Dios la ayudó. Sabía que no son los milagros que atraen salvaciones. Es esto lo que estoy diciendo. Es el amor. Y es por eso que la iglesia debe conocer mejor a Dios. En cuanto mejor conozcamos a Dios, más conseguiremos ayudarlo a ganar personas para Jesús y guardarlas en la casa de Dios. Porque sabemos que la táctica del diablo es apartar a las personas de Dios, de la casa de Dios. Y nosotros tenemos esta misión de ayudar a las personas a fortalecerse en Jesús, en la palabra y en la iglesia, para que no se pierdan y vivan para siempre en el cielo, porque todo lo que está aquí es temporal. Aleluya. Diga así: nosotros somos mayordomos de aquello que no es nuestro, es de Dios. Yo explicaré a lo largo de esta semana cuál es la interacción que la iglesia debe tener con los políticos. Quiero adelantar que la iglesia no puede de ninguna manera. Por ejemplo, tenemos un gobierno. La iglesia verdadera es el órgano oficial de Dios en este planeta. Y es por eso, de ninguna manera yo puedo pertenecer a dos gobiernos. Vamos a decir así. Dios probablemente levantará personas para que sean políticos, honestos. Pero el creyente que es político no está allá para hacer esquemas y continuar igual. Está allá para ayudar al pueblo. ¿Están entendiendo la diferencia? Entonces, el título de esta convención es El poder para vencer el futuro.
Dios nos escogió para que después de este número 40 acontezca algo tremendo. Pero para eso yo tengo que conocer a Dios. Recuerde cuando estuvimos hace 2 o 3 años atrás, comenzamos a entender y a hablar que hay cosas que Dios tolera y que nosotros no toleramos. Y hay cosas que Dios no tolera y que nosotros pensamos que, ok, no tiene nada de malo. Y porque nosotros decidimos aceptar a Dios como Él es, Dios comenzó a bendecirnos. De tal manera que hoy muchos creyentes de nuestra iglesia están venciendo y no tienen ninguna idea que su vecino de al lado está pasando. Aún hace 2 o 3 días fueron unos obispos. Nosotros hemos aprendido que en el camino de Dios podemos vencer en diferentes áreas. Y a veces por eso mismo estamos insensibles a aquello que se pasa a nuestro lado. Nos habituamos a tener éxito. Sabemos que si Dios es por nosotros, nadie puede estar en contra. Sabemos que si el diablo viene por un camino, él va a doblar su rodilla porque nosotros ganamos siempre. Por veces nos habituamos a esto y vivimos esto. Hermanos, hay países muy pobres, pero muy pobres. Y hay gente en nuestra iglesia que nadie pasó hambre, nadie pasó necesidad. ¿Por qué? Porque ellos saben la ley de sembrar para cosechar, saben las leyes de Dios y vencieron. Pero Dios nos quiere decir lo siguiente. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primer mandamiento es amar al prójimo, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Y sabe una cosa, quiero decirle sobre algo sobre el camino. ¿Qué es el camino? El camino es el camino de Dios, como es evidente. El camino de Dios es estrecho, muy apretado, a la manera de Dios. Y funciona siempre. Pero el camino de allá afuera es ancho, es grande, es fácil. Yo tengo mis pensamientos. Digo que Dios es mi amigo, pero nada funciona. Entonces hay personas que cuando entran en el camino comienzan una vida nueva. Y para entrar en este camino nosotros sabemos que la puerta es Jesucristo. Como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús murió para que en términos legales pudiese pagar el precio en nuestro lugar. No es ninguna religiosidad, es un acto legal. Y cuando entregamos la vida a Jesús, entramos en el camino y en nuestra iglesia, por ejemplo, la persona es invitada a hacer los cursos básicos y complementarios, continuando en este camino. Se bautiza en las aguas, en el Espíritu Santo, continúa este camino. La persona comienza leyendo la Biblia, los libros de nuestra iglesia, que enseñan a vencer y poner en práctica aquello que Dios enseña. En este camino también es bautizado en el Espíritu Santo y adquiriendo más poder. En este camino también va para los grupos familiares y se fortalece y queda con raíces fuertes para que los vientos del diablo no lo tiren para el suelo. Y sí, es en un grupo familiar donde ganamos raíces para estar firmes. Es donde la persona come esta palabra para tener éxito y victoria. Y déjeme decir una cosa, hay un fenómeno que acontece y es lo siguiente.
Al fin de unos 2 o 3 años la persona aprendió a tener éxito, demoró, pero su vida corre bien. Gloria a Dios, Dios es bueno. Y viene un poco de pereza. Hoy estoy cansado. No me apetece ir a la reunión de viernes. No me apetece dar mi casa para un grupo familiar. Me va a arruinar el sofá. Ya está viendo. Comienza con todas estas actitudes. Y de ahí. Y aquello que yo te quiero decir hoy es que las grandes bendiciones de Dios que hacen con que tú seas exitoso, que tengas éxito como nunca, es cuando tú comiences a servir a Dios. Dice Dios, serviréis al Señor y Él bendecirá tu pan y tu agua y quitaré de en medio de ti las enfermedades. Es cuando tú comienzas a experimentar cosas gigantes. Y cuando tú haces esto, eres feliz. ¿Sabe una cosa? Hay personas y creyentes que piensan que la felicidad es solamente cuando tienen un carro, solamente cuando tienen una casa y ya dejan de venir a la iglesia. Y hoy, felizmente, hay artistas y empresarios famosos que se convirtieron porque nada de lo que tuvieron, éxito y dinero, les dio felicidad. Y la felicidad solo la encontramos a través de Jesucristo. Y tú puedes ser la persona que no tiene nada de dinero y eres la persona más feliz de este mundo. Y es por eso que tenemos que conocer mejor a Dios. En cuanto más conozcamos a Dios y lo ayudes, la probabilidad de que tú quedes enfermo es muy baja. Dios coloca un ángel tan grande que no hay chances, no hay hipótesis. No hay hipótesis. Un día yo estaba en un cierto país de África y 3 obispos de mi confianza me vinieron a contar un sueño que tuvieron, que era igual, idéntico, solo que cada uno de ellos no sabía el sueño del otro. Ellos en el sueño vieron al diablo hablando con 3 secretarios de ellos, con 3 de sus secretarios, o sea, demonios. Y ellos le estaban diciendo a su jefe, no conseguimos matar a aquel Jorge Tadeo, porque yo tengo un ángel que lo guarda día y noche. Por ejemplo, ya han parado motores de aviones y aquí estoy yo. Por ejemplo, aquel avión que está allá afuera en el parque, cuando tú entras aquí a la entrada del templo, hay un avión que nosotros habíamos comprado para ir a África. Y el piloto, en el primer vuelo, en un día tranquilo, muy lindo, fuimos a Setúbal para Portimao. Una pista fantástica, todo fácil. El piloto se olvidó de abrir las compuertas de la rueda. Ella estaba yo, mi mujer y el obispo Pedro. Y comenzó a escuchar un ruido extraño. Y parece que la rueda se rompió y el mecanismo que abría en fin, la rueda se rompió y aterrizó y cuando abrimos la puerta del avión notamos que estaba un poco bajo. Y vinieron los bomberos a mirarnos. ¿Ustedes están bien? A preguntarnos si estábamos bien y le dijimos que sí. Y después entendimos que cuando el avión aterrizó, las hélices al rodar tocaron el piso, el suelo, y se doblaron todas. Y no hay ninguna manera que el avión
que el avión explotase. Y sabe una cosa, eso no pasó porque los ángeles me cuidaron. Y aquí estoy yo. Otra vez también estaba en un avión que tenía 2 motores y venía con personas que no estaban bien con Dios. Y fue ahí que aprendió otra lección. Y a medio del vuelo, un motor paró. Y toda la gente comenzó a gritar. Y yo pensé, no vale la pena gritar porque los gritos no van a poner un motor a trabajar. Es Dios que está conmigo. Y pasado unos minutos, el segundo motor también paró. Y aún fui a buscar si había más motores en el avión. Y el avión comienza a caer. Y se escucha ese ruido de descompresión. Y toda la gente los gritos. Y en ese momento yo me puse de rodillas y le oré a Dios: Señor, yo no tengo tiempo para morir. Tengo mucho trabajo. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Y sabes lo que pasó? Mírame aquí. Y esto no es arrogancia, hermanos. Solamente quiero decirle que tú y yo tenemos ángeles. Si usted está sirviendo a Dios, siempre tendrá ángeles que lo cuiden y nunca salga del camino. Cuando su vida está bien o más o menos, no se conforte, no se relaje, siga enfrente, no pare de andar con Dios. No pare de andar en este camino de Jesús. Entonces, ¿cuál es la segunda fase de este camino? Es servir a Dios. Tú tienes talentos. Por lo menos un talento tienes. La mayor parte de las personas tiene más de un talento. Por ejemplo, el empresario. Hay otros que tienen talento de músicos o técnicos o predicador. ¿Y sabe lo que va a pasar a partir de esta convención? Nosotros trabajaremos cada uno de los talentos que Dios nos dio y seremos grandes y grandes para Dios. Nosotros no vamos a parar a descansar en el sofá. Vamos a seguir enfrente. Vamos enfrente en este camino con Jesucristo, siempre siguiendo a Jesús. ¿Ya imaginó? ¿Ya imaginó? A un tiempo estaba con el obispo Gerson y él me estaba contando, estábamos en un cierto país, solamente ahí ganamos 500.000 personas para Jesús por año. 150 grupos familiar por mes ganamos. Aplauda, aplauda. Y yo dije amén y aleluya. Pero de repente Dios me mostró algo muy, muy grande. ¿Y dónde están esas personas? ¿Quién las cuidará? ¿Quién tomará cuenta de ellas? Y yo comencé a orar así. Comencé, misionarios y jóvenes conocen poco de la vida y de las cosas de Dios. Y fue hace poco tiempo, 3 meses, Dios me dijo, yo te daré un plan. Y el plan es que transformar a todos los líderes del grupo familiar en pastores. Nosotros tenemos más de 30.000 líderes del grupo familiar. Y un día yo estaba orando en mi escritorio. Si usted escucha ruidos a la 1 o 2 de la mañana, soy yo. Y de repente en ese momento tuve una visión. Millones de luces. Eran grupos familiares que se están transformando en iglesias. Y de ahí Dios me comenzó a mostrar que estudie la historia del apóstol Pablo. La historia del apóstol Pablo. Y de todos los apóstoles, él fue aquel que estableció los pilares de la iglesia, la estructura de la iglesia. De manera que ella continúa y él continuaba haciendo discípulos.
yo comencé a entender esto y me conmoví, porque es eso lo que Dios tiene hecho con nosotros, discípulos, des- discípulos y discípulos. Yo miro a estos jóvenes y estos son mi quinta generación. Los angolanos se acuerdan cuando yo estaban, los angolanos que están aquí ya son viejos, se acuerdan cuando yo fui allá. Estaba almorzando con ellos y me decían, y le decía, ¿te acuerdas que yo llegué allá un día y me olvidé del horario y ya eran 4 de la mañana y ustedes estaban allá, siempre llenos de vida? Es más, déjeme contar a los hermanos, cuando yo voy a ver una iglesia o obras o lo que fuera, yo sé que las personas, yo sé que las personas se ponen a orar para que yo visite otros lugares o cuando voy a visitar Brasil o Chile, ellos oran, yo sé. O Dios deja que Él esté más tiempo en ese país para que nosotros descansemos. Pero sabe una cosa, este fuego que está en mí es un fuego que te va a contaminar a ti. Tú también vas a tener este fuego. Tú tendrás este fuego. Abre tu Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, cuando Jesús apareció en la isla de Patmos al apóstol Juan, cuando le apareció al apóstol Juan, le apareció de una forma inédita y después le mandó a escribir 7 cartas, una para cada de las 7 iglesias, las iglesias importantes de aquella altura. Y nosotros comenzamos, por ejemplo, con Juan Pinto, comenzamos a hacer, fuimos a filmar en los caminos del apóstol Pablo. Y yo también iré, ellos ya grabaron, yo también iré a acompañarlos. Y usted va a ver quién era el apóstol Pablo a través de este programa nuevo, que es un ícono tremendo, es un ejemplo fenomenal. Pero bueno, volviendo en Apocalipsis, cuando Jesús le apareció a Juan. Dice así, en el capítulo 3, versículo 14. Al ángel que está en la iglesia de la Odisea, escríbele: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí veo una cosa. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico. Hermano, en este pasaje bíblico que hace un tiempo atrás comenzó a arder en mi corazón. Yo ya conocía esto, pero nunca había visto de la manera que lo veo ahora. ¿Qué iglesia es esta, la Odisea? Juan también en este programa va a explicar esto a continuación. Aquel pueblo era rico, el pueblo de la Odisea era rico, no le faltaba nada. Pero así también podemos compararlo con un creyente de nuestros días, que le va todo bien en su empleo, con tantas miserias que está aconteciendo en el mundo, a él le va bien. Por ejemplo, personas que consiguen alquileres a un precio bajísimo,
por causa de Dios y la persona le da las glorias a Dios, pero cuando va al supermercado y ve que hay una multitud, no asocia nada de eso, este pasaje, a aquello que está viendo en el supermercado, viendo madres diciendo esto puedo comprar, aquello no. Es verdad, es verdad. Personas que pasan hambre y ellos lo ven. Y sabe una cosa, Jesús nos está diciendo y está hablando, así como habló en la iglesia de la Odisea, nos está diciendo a nosotros, si tú piensas que eres rico y que te va todo bien y no miras para las personas que están sufriendo o que están en camino al infierno, porque nadie se quedará aquí. Si tú no te incomodas con esta situación que estamos pasando hoy en día, entonces tú eres un miserable, un desgraciado. Es fuerte, hermano. Hay personas que piensan que cuando Dios habla es siempre color de rosas, muy, muy bonito, todo bien. Un tapete color rosa, todo aleluya. Pero mire lo que Dios está diciendo. Compra oro. Cuando habla de oro, habla de las almas. Tenemos una música bonita incluso que habla de este mensaje. No sé si da para cantar aquí. Entonces, en un rato podemos cantarla. Cuando yo escuché esta música por la primera vez, estaba en mi escritorio y cayó la unción de Dios de una manera tan grande que lloré hasta las 5 de la mañana. Escuchaba y escuchaba, porque aquello no es una música, aquello es el Espíritu de Dios a llorar, llorando por las almas. Es Dios llorando por esas almas que están en camino al infierno. Nosotros comenzamos a preocuparnos con esas personas. Pusimos un curso de evangelista que fue un éxito. Toda la gente hizo el curso, pero hermano, no paramos en este camino. Continuamos en este camino a pastorear esas personas que ganamos y vamos a agarrarlas, a amar a Dios y tomar cuenta de esas personas. Amén. Aleluya. Entonces, ¿de qué se trata esta convención? Es de entender el corazón de Dios, de entender que es Dios que se preocupa con estas personas. Dios nos escogió para hacer esto. Es tan bonito ver a los jóvenes. Ya estamos en esta quinta generación. Yo dije quinta generación. Quizá en la 10ª generación Dios me viene a buscar. Pero aún tengo mi nieto que ha nacido poco tiempo. Mi nieta más pequeña, cuando me mira, tiene miedo que yo la voy a llamar para trabajar. Pero no, aún no. Ya estoy con el ojo en ella. El punto es el siguiente. Hermanos, Dios es muy bueno. Y es muy bueno. No hay otro como Él. Usted verá en esta convención que yo hablaré de algunos temas que son muy importantes. No es solo acerca del apóstol Pablo, sino acerca de diversos temas, acerca de Dios que mira nuestras fallas y no nos apunta el dedo, que nos dice que nuestras fallas son siempre el punto de partida para el éxito, para aprender lo que no debemos hacer. Es un Dios maravilloso y sabe, cuando nosotros nos enamoramos de este Dios, siempre queremos ayudarlo. ¿Es verdad o no? Donde sea que estemos, nosotros siempre queremos ser un punto de luz. Queremos ser íconos en el cual las personas miran. ¿Cómo es que tú consigues? ¿Dónde estás? ¿Cómo consigues? Y tú le dirás, yo conozco una persona maravillosa y su nombre es Jesucristo.